Leyendas urbanas de miedo. Parte 44. Un cadáver en la cama. Un grupo de amigas habían decidido ir a pasar unos días para desconectar de la rutina de siempre. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del váter. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable, de modo que llamaron al personal de mantenimiento para que localizara ese olor tan molesto. La persona que les mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba por el momento enmascarada, y como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba a hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, caldeándola en extremo. El olor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personas de dirección y mantenimiento se presentó en breve, y una vez más rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama, y ahí, en un hueco practicado entre los muelles del somier, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación, y el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier. Había recortado una parte de los muelles del somier para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. Parte 45. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, dos amigas decidieron hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes lo habían atrevido a hacer. Llamaron a otras dos amigas para que las acompañaran, ya que les habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Les costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo prepararon todo, y un poco asustadas comenzaron a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habían llamado dijo: «Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija». Se asustaron un poco y decidieron dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido, llamó aterrorizada, diciendo que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. La amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. La amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando la llamó. Hasta ahí fue lo que le contó su amiga. En un principio se lo tomó a broma, pero algo le hacía pensar que su amiga hablaba muy en serio. En su habitación comenzó a darle vueltas al asunto y se acordó del día en que habían hecho espiritismo y de las malas maneras con las que su amiga se había retirado. Pensó que no tendría nada que ver y se durmió. Al día siguiente esa misma amiga le llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidió acompañarla, ya que ella tenía también que estudiar. Cogió un autobús, y ya en su casa, se pusieron a estudiar. De repente oyeron a su espalda un ruido como de arañazos. Las dos miraron y comprobaron, horrorizadas, que las niñas que ella había descrito estaban sentadas sobre la cama de su amiga,
arañando la pared. Salieron corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observaron que su amiga no estaba, pero ella estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a su casa informando de que su amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Ella estuvo en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya se estaba recuperando, pero el otro día, en su buzón apareció una nota escrita, con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Parte 46. La cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos y grandes amigos. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. En esa noche en particular, estaban sentados sobre una valla, cerca de la oficina de correos, hablando de cosas sin importancia. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente, vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse en pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta. Luego desapareció, pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera. En ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegados a ese punto, Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr. Pero cuando finalmente se detuvieron, pensaron que se estaban comportando como unos bobos. No estaban seguros de lo que les había asustado, por lo que decidieron volver y comprobarlo. Lo vieron muy pronto, porque venía a su encuentro. Llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros. Sam dijo: «Intentaré tocarlo. De ese modo sabemos si es real». Se acercó y examinó su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos, profundamente hundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó. Y de nuevo él y Sam corrieron. Pero esta vez el esqueleto los siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al del esqueleto. Parte 47. Anillos en sus dedos. En esta historia hablaremos de una chica llamada Daisy Clark, que había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa. «Que descanse siempre en paz», dijo su marido. Pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando blandita, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando 2 valiosos anillos. Un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza, este comenzó a sangrar, y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso en pie, golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él, en la oscuridad, el ladrón se quedó allí, congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con su sudario y le preguntó: «¿Quién eres?». Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta. Cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló, mientras Daisy caminaba hacia su hogar. El ladrón se desangró hasta morir.